Hola, soy Vanessa Ock y estas son las noticias de esta noche de martes en Digital. Noticias Telemundo Digital. Regresan a la escuela miles de estudiantes en Los Ángeles en medio de lo peor de la pandemia, mientras en Chicago los alumnos se preparan para volver a las aulas mañana. A mí sería mucho mejor que los niños estuvieran en casa desde un principio, que tomaran sus clases remotas. Y es que muchos padres están preocupados y temen mandar a sus hijos por miedo a que se contagien. Hoy en Nueva York recuerdan a las 17 víctimas del peor incendio en 30 años. En una vigilia, sus familiares y amigos buscan consuelo al dolor que deja esta tragedia. Nuestra gente, la familia, los bebés, el desastre. El informe forense confirmó que los 17 fallecidos murieron a causa de inhalación de humo. Salió libre bajo fianza la madre de 18 años que tiró a su bebé recién nacido en un basurero en Nuevo México. La joven asegura no sabía que estaba embarazada hasta un día antes de dar a luz. Y están vivas de milagro 4 personas que viajaban en un helicóptero ambulancia que se precipitó a tierra cuando transportaba a un bebé al hospital. La aeronave cayó justo frente a una iglesia en un vecindario de Filadelfia. Les mostraremos las impresionantes imágenes de este accidente, pero antes hablamos del nuevo récord de la pandemia. Cada vez es más alarmante la rápida propagación que está teniendo el coronavirus en el país gracias a la contagiosa variante Omicron, responsable del 95% de los casos de COVID-19. Estados Unidos registró casi 1.400.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas, la cifra más alta en el mundo en toda la pandemia, mientras las hospitalizaciones superan las 135.000, un incremento del 83% en solo 2 semanas. Y en medio de este aumento, hoy volvieron a la escuela cientos de miles de estudiantes en Los Ángeles y con ellos el enorme reto de protegerlos del COVID. Ahora es obligatorio para alumnos y maestros presentar pruebas negativas cada semana y utilizar las mascarillas en todo momento para poder ingresar a los planteles educativos. La mayoría considera que las medidas que se están tomando serán suficientes. Tenemos la confianza que nuestros alumnos están seguros. Todos los alumnos necesitaban una prueba de COVID antes de entrar, que negativo resultado. Bueno, no es tarea fácil con más de 65.000 nuevos casos y un 16% de positividad entre estudiantes. Lo importante es apegarse a las nuevas normas. También las escuelas públicas en Chicago vuelven a clases presenciales mañana miércoles gracias a un acuerdo tentativo entre las autoridades escolares y el sindicato de maestros luego de 4 días de paro por sus diferencias en cuanto a los protocolos sanitarios. Iris Berríos de Telemundo Chicago tiene todos los detalles. Tras 5 días sin clases como parte de un voto para el aprendizaje de forma remota ante el repunte de casos por COVID, esta tarde inició la votación por parte del sindicato de maestros para decidir si aprueban o no el acuerdo tentativo con las escuelas públicas de Chicago. Llegamos a un punto que si no hubiéramos hecho esta acción laboral, estuviéramos todavía en las aulas sin estas mitigaciones contra COVID. Aunque aún se desconocen todos los detalles del acuerdo tentativo, en una entrevista con la secretaria de Finanzas del gremio, María Moreno, aseguró estos 4 puntos. Expansión de las pruebas del COVID-19, expansión de rastreos de contacto, suministrar mascarillas KN95 y métrica a nivel escolar para alto porcentaje de casos por COVID. La última medida consiste en que si hay un cierto número de estudiantes o empleados en cuarentena por COVID, las clases cambiarían de forma presencial a virtual solo en esa escuela y por un corto periodo de tiempo. Entonces, en vez de hacer todo el distrito ir modo virtual, más enfocar en áreas que están teniendo dificultad con la transmisión del COVID. La noche del lunes, la Cámara de Delegados votó a favor de suspender la acción de trabajo remoto. Hoy martes, los maestros regresaron al salón de clases, pero sin los estudiantes, y mañana miércoles reanudarían las clases presenciales nuevamente. Algo en lo que algunos padres están de acuerdo y otros no. Nos gustaría que escucharan a los padres, porque hay padres que estamos pensando que remote learning es una mejor opción para muchos y hay otros que están en persona. Entonces, tal vez ofrecer estas 2 opciones. Desde Chicago, Iris Berríos, Noticias Telemundo.
Hoy en una audiencia en el Senado, las autoridades de salud tuvieron que dar explicaciones sobre la respuesta del gobierno a este rebrote. Los senadores los acusaron de confundir a la población. El senador Ron Paul incluso cuestionó la integridad del doctor Anthony Fauci, el principal asesor de salud de la Casa Blanca, y él le contestó que las mentiras de los republicanos han puesto su vida y la de su familia en peligro. Is that all of a sudden that kindles the crazies out there, and I have the threats upon my life, harassment of my family and my children. También la directora de los CDC defendió los cambios en las guías de salud, explicando que su objetivo principal es interpretar la ciencia y dar las mejores recomendaciones para la vida cotidiana. Esto en medio de una pandemia que evoluciona. Y este jueves 13 de enero, Noticias Telemundo presentará el especial Coronavirus, la ola Omicron, con toda la información que usted necesita saber. Esto será a las 7:06 centro y también por todas nuestras plataformas digitales. Y ahora tenemos las primeras imágenes del edificio del Bronx tras el peor incendio en 30 años en Nueva York. Los pasillos y departamentos quedaron carbonizados, las puertas y ventanas destruidas. Y en este piso fue donde un calentador eléctrico prendió la cama donde se encontraba, desatando el incendio. El informe forense confirma que los 17 fallecidos murieron a causa de inhalación de humo. Y esta noche, esas víctimas eran recordadas en una emotiva vigilia a la que se han unido sobrevivientes, familiares y vecinos. Carolina Ardila, de Telemundo Nueva York, estuvo allí. Rindiendo un homenaje a las víctimas y orando por esas familias que perdieron a los suyos, cientos se dieron cita frente al edificio donde el pasado domingo se desató un incendio de 5 alarmas. Mi hijo estudiaba con el niño que murió. Ayer yo también hablé con una familia que incluso me enseñó un video de cuando ellos estaban, los bomberos los estaban llevando hasta abajo y vieron cosas que un niño nunca debería de ver. Representantes religiosos, funcionarios electos, amigos y familiares abrieron sus brazos para brindar apoyo. Nuestra gente, la familia, los bebés, el desastre. La realidad es que para muchos residentes del Bronx, estos lamentables eventos se han convertido en parte de la temporada. Invierno tras invierno, esto es la misma cuestión. Hoy las autoridades identificaron a 14 de las víctimas mortales. Entre ellos hay menores de edad y varios pertenecían a diferentes familias, además de confirmar que murieron por inhalación de humo. Mientras tanto, hay otros que siguen luchando por sus vidas en centros médicos, como el esposo de Rosa. Ella no ha visto a su pareja desde el momento en que lo perdió entre el humo que se apoderaba de los pasillos. Había muchos zapatitos en el piso, en las escaleras, mucha agua. Era tan negro que uno no podía ver nada. Algo horrible. Rosa es, además, una de las primeras residentes en demandar al dueño del edificio. Pitch black. You can't see the stairs. El abogado explica que esta demanda es por la negligencia del propietario al no asegurarse que las puertas de acero del tercer piso se cerraran solas. Y es que, según explicó el Departamento de Bomberos, ese error permitió que el humo subiera hasta los pisos más altos de la edificación. Otro mortal incendio, pero en Filadelfia, fue provocado accidentalmente por un niño de 5 años. Los investigadores están casi seguros que el menor le prendió fuego con un encendedor a un árbol de Navidad que se encontraba en el segundo piso del edificio de viviendas públicas. El niño salió a tiempo, pero otros 8 menores y 4 adultos murieron. Un ataque racista contra una familia latina en el metro de Nueva York dejó a un menor lesionado. La policía está buscando a este sujeto que de repente comenzó a hacer comentarios contra los mexicanos. Luego le dio un puño en la cara al niño de 14 años, causándole una cortadura en la nariz. El agresor después se bajó del tren y se fue. La madre del menor está indignada. El individuo se paró y se topó con mi hijo y dice: a mí no me gustan los mexicanos, odio a los mexicanos, y le dio un a mi hijo, lastimando su nariz, y él empezó a sangrar. Mi hijo no está bien, no se siente bien. Tengo miedo, tengo mucho miedo de subir al tren con mis hijos. Bueno, y usted podrá ver la entrevista completa sobre este ataque mañana en Hoy Día a partir de las 7 de la mañana.
Un policía latino de Los Ángeles murió asesinado por unos ladrones en medio de un intento de robo. El crimen tiene de luto a la corporación y conmovida a toda la comunidad. Ahora me acompaña Dunia Elvir de Telemundo Los Ángeles. Dunia, buenas noches. Cuéntanos, ¿qué se sabe del incidente y de los responsables? Buenas noches, Vanessa. Sabemos que el oficial Fernando Arroyos, de 27 años, se encontraba fuera de servicio y acompañado de su novia en el sur centro de Los Ángeles, cuando al menos 3 delincuentes, uno de ellos armado, lo sorprendió exigiendo sus celulares y también joyas. Luego de una breve discusión se desató un intercambio de disparos. El oficial recibió un balazo y murió poco más tarde en el hospital. Escuchemos. Llegaron y trataron de ver si lo puede resucitar, pero no, ya no se miraba consciente. Tenía los ojos como para atrás y no miré mucha sangre, pero sí no se miraba como que estaba respondiendo. Los ladrones se dieron a la fuga, pero en este momento hay 5 personas arrestadas por la muerte del oficial. En la escena del crimen, las autoridades encontraron 2 armas. Una pertenece al oficial caído y la otra posiblemente al asaltante que le arrebató la vida. El féretro con el cuerpo del agente Arroyo salió del hospital envuelto en una bandera de los Estados Unidos y fue escoltado por la policía hasta la morgue, Vanessa. Qué pena, Dunia, esa noticia. Bueno, hoy también hay noticias de salud que impactan directamente a los inmigrantes sin documentos que viven en California. Así es, Vanessa. El gobernador Gavin Newsom defendió hoy su plan para dar cobertura de salud a todos los residentes del estado sin importar su estatus migratorio. Newsom incluso en su propuesta del presupuesto más de $800 millones anuales, exclusivo para dar acceso a atención médica gratuita a todos los inmigrantes sin documentos que tengan entre 26 y 49 años de edad a través del Medical, Vanessa. Bueno, muchísimas gracias, Dunia. La propuesta queda en manos de los legisladores estatales. Muchas gracias. Gracias. En otras noticias, la adolescente que tiró a su bebé recién nacido a la basura en Nuevo México no duró ni 2 horas detenida. La dejaron libre bajo fianza mientras avanza la investigación. Ella asegura que no supo que estaba embarazada hasta un día antes de dar a luz. Estas son las imágenes que han conmocionado a todos. Una cámara de seguridad capta el momento en que una mujer lanza una bolsa de plástico a la basura. Así, Alexis Ávila, de 18 años, se deshacía de su recién nacido. 6 horas más tarde, 2 hombres y una mujer que buscaban cosas de valor entre la basura escucharon lo que parecía el llanto de un bebé. De inmediato llamaron al 911. Hello, 911. Yes, we just found the baby in the trash. El menor fue encontrado envuelto en una cobija sucia y mojada y con el cordón umbilical aún conectado a su cuerpecito. Increíblemente estaba vivo. Is it breathing? Yes, ma'am. La policía localizó a Ávila gracias a las cámaras de vigilancia que lograron captar la placa del auto. La adolescente se entregó voluntariamente luego que las autoridades hablaran con sus padres. La joven confesó que no sabía que estaba embarazada hasta un día antes del parto, cuando fue al doctor por un dolor de estómago y se enteró que sería mamá. Un día después, daría a luz en el baño de la casa de sus padres. Luego de entrar en pánico, asegura Alexis, cortó el cordón umbilical y tomó la decisión de arrojar al pequeño al contenedor. El pequeño, de sexo masculino, fue diagnosticado con hipotermia. Se le administró oxígeno y una sonda para alimentarlo. Ahora se encuentra en condición estable en un hospital de Lubbock, Texas. El padre del bebé, cuya identidad no ha sido revelada por ser menor de edad, llamó a su hijo Saúl y ahora pide su custodia. Y es muy importante recordar que en este país existe la ley Safe Haven o santuario y las personas pueden dejar de manera segura a los bebés recién nacidos en la primera semana de vida a las afueras de un hospital, una iglesia o una estación de bomberos sin tener que responder ninguna pregunta. Bueno, y el frío que en distintas partes del país ha hecho que el termómetro llegue hasta 30 grados por debajo de lo normal ha marcado el día de hoy como el día más helado de esta temporada e incluso el más congelante desde hace 3 años. En Nueva York se acumularon más de 20 pulgadas de nieve en 24 horas. En Chicago, áreas del lago Michigan se congelaron, lo que ha provocado accidentes. Y en ciudades como Boston, las clases se suspendieron porque hace más frío que en Alaska. Se le congelan a uno los dedos y se le van cortando a uno aquí. Pero bueno, ahí vamos para adelante. También los viajes aéreos se han visto afectados por este descenso en las temperaturas. En aeropuertos como el de Denver, Newark y Chicago se han cancelado decenas de vuelos. Las autoridades piden a toda la población extremar sus precauciones.
Bueno, y si está esperando alguna devolución luego de que declare sus impuestos, le advertimos que esta temporada tendrá demoras en el envío de ese esperado cheque. Así que el IRS recomienda que haga su declaración lo más pronto posible entre el 24 de enero y el 18 de abril. Los motivos que el IRS da de este probable retraso en la devolución de impuestos es que tiene la misma fuerza laboral del año 1970 para cubrir una población que ha aumentado más del 60% desde aquel entonces. Y por si fuera poco, la pandemia del coronavirus. El COVID-19 llegó y afectó tanto a toda la población, incluyendo a nosotros como agencia. Y mucho del personal de los campuses del IRS tuvieron que ser enviados a casa y ellos no pueden cargar las declaraciones de impuestos para procesarlas desde su casa. La agencia anticipa que la mayoría de los contribuyentes podrían recibir su reembolso dentro de los 21 días posteriores a su presentación electrónica si eligen depósito directo y no hay problemas con su declaración de impuestos. Por otra parte, el presidente Biden defendió hoy el derecho al voto de los estadounidenses. El mandatario aseguró que es urgente una reforma electoral. Resaltó que es necesario proteger la democracia de los enemigos extranjeros y nacionales. Habló también de cambiar las reglas en el Senado para poner fin a los obstáculos de los republicanos y de leyes estatales que restringen el voto de las minorías. Un helicóptero se estrelló en un vecindario de Filadelfia cuando llevaba a una bebé al hospital. La nave, que había partido desde Maryland, tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia y terminó impactada justo al lado de las escalinatas de una iglesia. Los 4 pasajeros, incluida la paciente de 2 mesecitos de edad, sufrieron heridas, pero están fuera de peligro. Y algo insólito pasó hoy en el aeropuerto de San Pedro Sula, en Honduras, cuando varios pasajeros abordaban un vuelo con destino a Miami. Un hombre identificado como Aaron Evans entró a la cabina de mando de un avión de American Airlines. Luego se asomó por las ventanas, por las que sacó casi medio cuerpo mientras amenazaba con saltar al vacío. Varios instrumentos quedaron dañados, lo que obligó a sustituir la nave y retrasar el vuelo. Y los migrantes siguen exponiéndose a los peores peligros en su camino hacia Estados Unidos. Hoy rescataron a 38 centroamericanos que iban en la caja de un camión que se estrelló contra un muro de contención sobre una autopista de Veracruz. Los migrantes, entre ellos 8 menores de edad, recibieron atención médica en el lugar y quedaron a cargo de las autoridades migratorias. Síguenos en nuestras redes sociales para más noticias y visita noticiastelemundo.com.